Iglesia, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy, primer día de la semana, después de haber tenido una semana de reflexión, una semana en donde fue muy especial porque tuvimos predicadores invitados, predicadores de la puerta estrecha también, y fue un tiempo de mucha edificación porque se trataron temas acerca del sacrificio, de la obra perfecta que hizo Cristo hace más de 2000 años, por usted y por mí, por todo aquel que cree, por todo aquel que viene y reconoce a Jesucristo como su único Señor, como su único Salvador, como la única puerta de entrada al reino de los cielos. En esta mañana de domingo, primer día de la semana, se celebra a nivel mundial en toda la iglesia, según la tradición, la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. La resurrección en victoria, la resurrección en poder, en triunfo, porque derrotó la muerte, porque derrotó el pecado, porque derrotó al diablo y empezó su reino en plenitud aquí en la tierra, junto con todos aquellos que hemos creído en su santo evangelio, en su palabra manifestada a través de las escrituras. Y en esta semana, jueves y viernes santo, estuvimos hablando acerca de unos temas. El jueves, en la primera exposición, que estuvo hablando el evangelista Jordan acerca de la expiación de Cristo, acerca de ese sacrificio expiatorio, de esa forma donde Cristo aplaca la ira, mengua la ira de Dios contra nosotros. Una exposición muy elocuente, muy estudiosa, muy dedicada. Y en la segunda exposición, Pastor Felipe estuvo exponiendo acerca de la expiación de Cristo en la cruz, donde Él se presenta en nuestro lugar, donde Él toma nuestro lugar para recibir el castigo que usted y yo merecemos, el castigo que todos merecemos por justa causa. Porque dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aprendimos que Cristo es nuestra propiciación, que Cristo es nuestra expiación por nuestros pecados. El Viernes Santo hemos invitado al pastor David de la iglesia La Vid y nos enseñaba acerca de la redención, que fuimos comprados por precio, por un precio de sangre, por un valor incalculable, que fue la sangre del unigénito Hijo de Dios. Luego en la segunda exposición, el evangelista Juan Carlos, invitado de la iglesia Agua Viva, nos expone el tema de la justificación, donde Cristo, con toda su obra redentora, con todo su ministerio, nos justifica y coloca todo su actuar a favor nuestro, toda su justicia, y nos presenta delante del Padre como legalmente justos, imputando su justicia a nuestra cuenta y tomando todos nuestros delitos, todos nuestros pecados y echándolos sobre Él, para presentarnos santos y sin mancha delante del Dios Padre. Y qué bueno que hoy celebremos esta victoria, no una victoria nuestra,
sino una victoria que Cristo mismo peleó por nosotros, por todos aquellos que ponemos nuestra mirada en Él, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Y vamos a hacer un pequeño recuento de esto que vimos en Jueves y Viernes Santo, para afirmar ese conocimiento, para afirmar esas verdades absolutas que Dios nos presenta a través de su palabra, para tener la certeza de que hemos sido salvos por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Que no es por nosotros mismos, porque nosotros no elegimos a Cristo. La Biblia dice, San Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él nos elige desde antes de la fundación del mundo. Por eso la victoria por la cual nosotros podemos disfrutar y tener una libre entrada ante el trono de la gracia, esa victoria pertenece solo a Cristo. Y voy a permitirme hacer un pequeño recuento para poder estar firmes en esa justicia que viene solo de Cristo. Dice el apóstol Pablo, va a permitirme leer un texto. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Algo bien importante es que nosotros debemos afirmarnos en nuestra fe, en lo que hemos creído. El apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y vamos a mirar un poco acerca una forma más sencilla de estas obras que hace Cristo, que hizo Cristo, para que usted y yo pudiéramos tener libre entrada. ¿En qué consisten? La propiciación primeramente. Y vamos a leer Romanos capítulo 3, del versículo 23 en adelante. Dice así la bendita palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire lo interesante. Cristo se presenta y Dios pone a su Hijo como nuestra propiciación. Lo coloca enfrente de nosotros para aplacar su ira. Cuando nosotros, la Biblia dice en 1 Corintios, dice que de modo que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando Cristo me mira y estoy en Cristo, no me ve a mí, ve a Cristo mismo. Por eso Él es nuestra propiciación. Y al ver Dios a Cristo en mí, su ira se aplaca, su ira se mengua. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mire, nuevamente el apóstol Juan nos está diciendo que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Por eso el apóstol Pedro, cuando habla en Hechos, dice que en ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí dice que Dios pone a Cristo como nuestra propiciación, por esa propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, todo aquel que ha creído en su palabra, porque dice, todo aquel que guarda su palabra. Esa es una evidencia de que usted y yo somos hijos de Dios. Cuando su palabra mora en abundancia en nuestro corazón. Cuando su palabra habita en nuestro corazón. Cuando nos deleitamos en esta palabra de día y de noche. Y no solamente nos deleitamos, sino que compartimos esa palabra, enseñando a otros, compartiendo a otros, compartiendo en nuestra familia, en nuestra casa, donde quiera que vayamos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren lo interesante. Estos términos, propiciación, justificación, redención, justificación, no son términos que nosotros nos inventamos. Son términos escriturales de la obra que hace Cristo por usted y por mí, si has creído en Él. Esa es la condición. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En resumidas cuentas, en estos tres textos bíblicos, miramos lo que es la obra de la propiciación de Cristo. Cuando Dios pone a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahora miramos el oficio expiatorio de Cristo. Y es un oficio tan antiguo que viene anunciado desde los profetas de la antigüedad. Y leemos en un texto ya que no apunta a la sangre derramada por los animales, por los becerros que se sacrificaban cada año, sino un texto que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir un momento a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 dice, del versículo 4 en adelante, dice lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Mire, el capítulo 53 de Isaías es un capítulo donde muestra el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, donde nos muestra todo en una revelación que Dios le hace al profeta Isaías, de todo el oficio, de toda la obra que tenía que hacer nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y dice en el versículo 10, dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Él tomó mi lugar, poniendo su vida para recibir todo el castigo que yo me merezco, que usted se merece. Toma mi lugar. Esa expiación que hace Cristo significa que Él tomó mi lugar para presentarse como sacrificio vivo delante del Dios Padre, para que Él pudiera pasar por alto mis pecados, para que pudiera perdonarme y poderme declarar santo delante de Dios. Hemos visto estos dos puntos, lo que es propiciación, aplacar la ira de Dios, lo que es expiación, colocarse en mi lugar, mi sustituto para recibir la paga del pecado, para recibir esa muerte, separado de Dios. Oficios que solo los puede hacer Cristo, que están, por eso la salvación no depende de nosotros, la salvación le pertenece a Dios. Y su confianza y mi confianza debe estar absolutamente puesta en Él. Luego que Él se presenta como propiciación, se presenta como sacrificio vivo en expiación por mis pecados, no bastando todo esto que hace lo siguiente: se presenta como nuestra redención. ¿Qué significa eso? Significa que el precio que Él paga por cada uno de nosotros es su preciosa sangre. Redención significa comprar, rescatar, redimir, pagar un precio. El apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 1, versículo 3, escribe lo siguiente. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Miren lo interesante. Cristo, a quien redime, a quien compra con su preciosa sangre, a todo aquel que dice la Escritura que ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es una evidencia de que usted es un escogido de Dios? Cuando escucha la palabra de Dios, la asimila en su corazón y vive conforme a la voluntad de Dios. Se enamora de su palabra, se deleita en su palabra, se goza en su palabra, escudriñándola todos los días, memorizando su palabra con el único propósito de no pecar contra Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo vuelve y escribe a la iglesia de Colosas y escribe de la siguiente manera. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire lo interesante. El apóstol Pablo está haciendo una exposición tan detallada de las evidencias que debe dar aquella persona que dice que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Y una de las evidencias que debe dar este hijo de Dios, este cristiano, que dice que cree en Dios, que cree en Cristo, que ha puesto su confianza en Él, una de las evidencias es que vive fortaleciéndose en todo poder, en toda sabiduría. Mire, con toda paciencia y longanimidad. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. No basta, iglesia, no basta con un conocimiento histórico que usted tenga de Dios. Simplemente, sí, yo creo que Cristo murió hace más de 2000 años y Él pagó mi deuda. Bueno, pero ¿en qué consistió esa muerte? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Quién lo llevó a la cruz? Es muy importante que nosotros aprovechemos este regalo que Dios nos ha dado, que es su palabra, que esta palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que escudriñemos su palabra. Mire, San Juan 5:39, Cristo le dice a su audiencia, le dice, mire, escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas es que está el testimonio de Cristo. En ellas es que está el testimonio de Dios. Y nuestra eternidad depende del conocimiento que tengamos de Dios manifestado en las Sagradas Escrituras.
Romanos 10, 17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, pero no por el oír tradiciones sin sentido. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la fe que viene de Dios. Esa es la fe que salva. Porque desde la niñez hemos sabido la Sagrada Escritura, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, mire iglesia, a fin de que el hombre de Dios, no cualquier hombre, el hombre que ha puesto su confianza en Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Es el modo de usted dar una evidencia de que realmente es hijo de Dios, de que realmente Cristo y Dios va a ser propicio a usted como pecador. Va a ser propicio a mí que soy pecador. Es la única evidencia de yo tener la certeza de que Dios se presenta en mi lugar, de que Cristo se presenta en mi lugar como propiciación, como expiación por mis pecados. Que toma mi lugar para recibir el pago a mi pecado. Cuando crezco en el conocimiento de Dios, me fortalezco conforme a la potencia de la gloria de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10, mire, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire lo interesante: fortaleceos en el Señor. Yo no puedo decir que mi fe es fuerte cuando no tengo ningún conocimiento de Dios. O sea, puedo tener fe en otras cosas, pero no es la fe que Dios demanda de sus hijos. No es esa fe que salva. Porque la fe, según las Escrituras, viene por el oír. Pero por el oír la palabra de Dios. Y esa fe se fortalece dentro de mí por el conocimiento de Dios a través de la Sagrada Escritura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, iglesia. Mire, dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, iglesia, la lucha que tenemos no es para quejarnos contra el Estado, no es para renegar de nuestros gobernantes. Es para ir a la presencia de Dios, reconociendo su poder, reconociendo que Él tiene el control absoluto de todas las cosas y que nada se escapa de sus manos y que por alguna razón está sucediendo todo esto, que nos mantiene aislados, confinados en nuestras casas. ¡Qué bendición poder estar compartiendo todos los días con nuestra esposa, con nuestros hijos, orando en todo tiempo, edificándonos en todo tiempo! Para que se evidencie esa paz que solo viene de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no puede entender, porque su confianza está puesta es en lo que ve, en lo que tiene, en una despensa llena. Pero no, nuestra confianza está puesta es en ese Dios que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Y todo el tiempo, cuando usted se levante, qué bueno que le dé gracias a Dios, porque le ha permitido abrir nuevamente sus ojos para seguir disfrutando de esta vida tan preciosa que nos ha regalado en esta tierra. Qué bendición poder nosotros mirar las cosas
con los ojos de Cristo. Recuerde, iglesia, la Escritura dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si su confianza está en Dios, si todo el tiempo usted quiere crecer en el conocimiento de Dios, puede tener la seguridad de que tiene redención por la sangre de Cristo, el perdón de pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire, iglesia, ese sacrificio perfecto de Cristo, ese derramamiento de su sangre, por ese hecho, cuando creemos en Él, conforme a las Escrituras, obtenemos una redención no por un año, como lo hacían en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que el sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez cada año para hacer un sacrificio expiatorio, para que Dios pudiera perdonar el pecado por un año. Hoy en día, dice la Escritura, que ya nuestra redención no depende de la sangre de animales, sino por la propia sangre de Cristo, obteniendo eterna redención para usted y yo, si hemos creído en Él. Y continúa el autor de Hebreos diciendo: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire, iglesia, usted no se salva por lo que hace, porque toda obra que usted ponga delante de Cristo para justificarse, está diciendo aquí el autor de Hebreos, es una obra muerta. Es una obra muerta. Tenga en cuenta, iglesia, que las obras no producen la salvación en usted. Por el contrario, las obras son el fruto de que usted ya ha sido salvo por el Señor. Es una evidencia de que usted ha sido rescatado, de que usted ha sido redimido por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 8. El apóstol Pablo escribe lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren lo interesante. Solo por gracia, solo por gracia, por la obra, pero no la obra mía, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dios en su soberanía, desde antes de la fundación del mundo, destina a su unigénito
para que pudiera venir en el cumplimiento del tiempo a presentarse como sacrificio vivo, santo y sin mancha delante de Él, para que nosotros pudiéramos tener libre entrada ante el trono de la gracia. Cristo es nuestra propiciación. Cristo se presenta en lugar nuestro como expiación por nuestros pecados. Cristo nos compra con un precio incalculable, que es su preciosa sangre. Y Cristo nos justifica delante del Padre. Es nuestro abogado. Nos presenta en un veredicto legal como legalmente justos delante de Dios. Y esa es la justificación que también hace Cristo, que no la puedo hacer yo. No puedo justificarme por lo que hago, por mis obras, porque Cristo es mi justificación. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 17. En adelante, dice lo siguiente. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién es ese uno solo que habla aquí el apóstol Pablo? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese uno solo que nombra aquí es Adán, el padre de la humanidad, Adán, que peca delante de Dios por desobediencia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Mire cómo explica de una manera tan clara, tan sencilla, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, la justificación que hace Cristo por nosotros. En Romanos 3:23 leímos que dice la Escritura, por cuanto todos pecaron. Ustedes y yo, antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, estábamos en condenación. Ese es el estado natural del ser humano. Sin Cristo, en condenación. ¿Por culpa de quién? De un solo hombre. Degeneró toda la raza humana. Pero Cristo toma nuestro lugar y recibe el pecado, el castigo que merece todo nuestro pecado, y se presenta ante el Padre para que por un solo hombre, pero no cualquier hombre, Dios hecho hombre. Primera, en el Evangelio de San Juan nos aclara este punto. San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Cristo, de la preexistencia de Cristo desde la eternidad. Era el Verbo, la palabra. Pero mire lo interesante. En el verso 14 del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo
esa persona que debía pagar el precio debería tener las características de Dios, debería ser Dios. Y como era imposible para cualquier ser humano hacer este oficio, el mismo Dios se hace hombre, toma forma de hombre, que lo narra el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 2. Vamos a ir un momento allá. Filipenses, capítulo 2. Dice del verso 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren lo interesante, el mismo Dios toma forma de hombre. Por eso en el Evangelio Dios se presenta como verdadero Dios y verdadero hombre. Y San Juan en su primera carta, en el capítulo 5, en el verso 20, dice: pero sabemos que Cristo ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Miren lo interesante. Entonces, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación de vida. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. El apóstol Pablo escribe de la siguiente manera, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si de algo usted quiere sentirse orgulloso, si de algo usted quiere presumir, presuma de haber sido hecho hijo de Dios. No se avergüence del Evangelio. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, inicia en el capítulo 1 diciendo lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mire lo interesante. Todo consejo de Dios tocante a su vida como cristiano, tocante a su salvación, a su compromiso con Dios, lo remite a usted a las Escrituras. Mire, porque en el Evangelio, ¿cuál Evangelio? Este Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Su fe no debe depender
de vivencias personales, de experiencias sobrenaturales. Su fe, dice el apóstol Pablo aquí, esa fe debe venir de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Dios no tiene nuevas revelaciones. Dios ha revelado su plan eterno, su propósito eterno para salvarlo. Y Dios en su soberanía ha permitido este estado de aislamiento mundial para que volvamos a la antigüedad, para que volvamos a la senda antigua, para que volvamos a ese cristianismo primitivo donde en cada casa había una iglesia, para que se multiplique el reino de Dios, el reino de los cielos, y usted pueda hacer de su casa un centro de adoración, de estudio bíblico, un centro donde usted pueda tener la plena certeza y la plena confianza de escudriñar las Escrituras, de orar de rodillas, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que abra su entendimiento, que le dé un discernimiento para poder comprender este evangelio. ¿Cómo aprendemos a leer las Escrituras? Pues leyendo las Escrituras. ¿Cómo aprendemos a orar? Pues orando. ¿Cómo aprendemos a compartir el evangelio? Pues compartiéndolo. Un niño no puede aprender a caminar si solamente está acostado. Él tiene que empezar a intentarlo. Y en ese proceso se va a caer, se va a golpear, se va a raspar. Pero aprende a caminar caminando. Usted aprende a conocer a Dios yendo a las Escrituras. No le baste su conocimiento humano, profesional que usted tiene en el área en que usted se mueve. Mire, vamos a ver un momento. Al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Miren lo que dice el profeta Jeremías. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios no quiere de usted, y Dios no va a demandar de usted que le presente todos los logros que usted hizo aquí en la tierra. Ah, Señor, mire, yo soy abogado con maestría en derecho público, etcétera, etcétera, qué sé yo. No le va a servir en el cielo. Dios demanda que lo conozcamos como dice la Escritura, como dice su palabra. Que podamos ir a Él, que podamos deleitarnos en su palabra, que podamos ir a la fuente, que podamos tener una sana disciplina de todos los días venir a las Escrituras, venir a Cristo, a su palabra, a llenarnos de su conocimiento, a llenarnos de su poder, a llenarnos de su gloria, a llenarnos de su sabiduría, para poder manifestar y evidenciar la obra que Dios hace en cada uno de nosotros. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Mire, iglesia, una de las cosas que Dios dice en su palabra es que el pueblo se pierde
porque le falta conocimiento de Dios, porque ha abandonado el conocimiento, porque ha abandonado la sana costumbre de instruirse en el conocimiento escritural de Dios. Y como el pueblo no tiene conocimiento, entonces puede venir cualquier persona y manipular su fe. Puede venir cualquier charlatán y decirle, mire, Dios me dijo que haga esto. Dios me dijo que para que usted tenga entrada al reino de los cielos debe vender su propiedad y donarla a la iglesia. Eso no lo dice la Escritura por ninguna parte. Por el contrario, eso está profetizado en las Sagradas Escrituras. Porque el apóstol Pedro dice que se levantarán falsos profetas que engañarán, que harán mercadería del pueblo de Dios. ¿Pero por qué lo pueden hacer? Simplemente porque el pueblo no tiene conocimiento, porque el pueblo es perezoso para leer las Escrituras, porque el hombre odia por naturaleza todo aquello que se llame Dios. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mire lo interesante. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos van a seguir esa falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de Dios, porque no leen las Escrituras, porque no escudriñan la palabra de Dios. Y miren lo que continúa diciendo el apóstol Pedro. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire lo interesante, iglesia. El hombre, en su afán de querer hacer algo para salvarse y para mostrar delante de Dios una obra humana, siguen las falsas enseñanzas de ese falso evangelio llamado hoy en día el evangelio de la prosperidad, desconociendo toda la obra redentora de Cristo, desconociendo que Cristo es nuestra propiciación, que Cristo es nuestra expiación, que Cristo es nuestra redención y que en Cristo tenemos nuestra justificación. Él hizo toda la obra. Solamente Dios demanda de mí creer en Él como dice la Escritura. Creer en Él como está escrito. Que ninguna palabra diferente salga de mi boca para justificar mi fe. Que debo pelear, que debo contender ardientemente por la fe que me ha sido dada. Que debo presentar buena defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que Dios ha puesto en mí. Pero esa defensa la debo presentar como dice la Escritura. Escrito está. Mire, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en la segunda carta, el apóstol Timoteo, en el capítulo 2, del versículo 14 en adelante, mire, les dice, recuérdales esto, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mire lo interesante, cuando usted va a contender y va a contender sobre opiniones, no edifica. Porque no es lo que usted crea, no es lo que usted piense, es lo que Dios dice.
es lo que Dios ha manifestado de sí mismo en su palabra. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: recuérdales esto delante del Señor, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Si yo voy a contender con alguien que está equivocado, que está errado en su fe, debo contender con argumentos bíblicos. Escrito está, Dios dice, Dios dijo. Si el otro no está de acuerdo, problema de él. Que pelee con Dios. Pero esa es mi posición. Y continúa en el versículo 15 diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y en el verso 16 vuelve y reafirma y le dice: mas evita profanas y vanas palabrerías. Mire lo interesante. Cuando usted habla de su propio entendimiento, cuando usted quiere presentar un argumento humano, es un argumento profano. Son palabrerías vanas que no edifican, simplemente van a conducir a la persona a poner su esperanza en su experiencia personal. Pero cuando usted se presenta delante de Dios, aprobado como obrero, que usa bien esta palabra de verdad, dice la Escritura: no hay poder ni sabiduría contra Dios. No hay poder ni sabiduría, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. No olvide, iglesia, Cristo ya hizo la obra. Cristo ya pagó mi deuda. Cristo se presentó como propiciación para aplacar la ira de Dios. Cristo se presentó en mi lugar para expiar mis pecados, en mi lugar para recibir el castigo que yo merecía. Cristo me redimió con su propia sangre, me compró y me hizo su propiedad. Y Cristo, ya siendo propiedad suya, me justifica con su obra perfecta en la cruz. ¿Qué más debo hacer? En agradecimiento a Dios, solo en agradecimiento a Dios, debo seguir su palabra, vivir conforme a su voluntad, no dejando de congregarme como algunos tienen por costumbre, perteneciendo a una iglesia local, a una iglesia bíblica, donde hay una exposición limpia de su palabra, poniendo mi mirada solamente en Cristo, el autor y consumador de la fe, de mi fe, y recibiendo un conocimiento de Dios proveniente de esta fuente inalterable, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque pagaste el precio, Señor. Pagaste mi deuda. Bendito Dios. Y en agradecimiento a ese regalo tan inmerecido, Señor, solamente me queda humillarme bajo tu poderosa mano y someterme a tu palabra. Vivir conforme a tu voluntad, bendito Dios. Ayúdame, Señor, en este propósito de permanecer siempre fiel al principio de la sola Escritura. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu pueblo que escucha esta palabra. Gracias por tu iglesia en el mundo entero, Señor, que se congrega, que no deja de congregarse aún en sus casas, que aún en sus casas apartan este tiempo precioso, este tiempo valioso de edificación, donde somos alimentados en nuestro espíritu, en nuestra alma, donde somos fortalecidos en el conocimiento de Dios, en el
donde somos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias, bendito Dios. Bendice tu iglesia en toda la tierra, Padre de los cielos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.